Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar aquí y gracias a todo el colectivo de personas e instituciones que han hecho posible que estemos reunidos. Los objetivos de mi intervención son dos. Uno es relativamente complejo y es explicar de qué se está muriendo el lago de Maracaibo. Y el otro es el que nos preguntemos colectivamente quién tiene derecho a decidir en un ámbito geográfico que es un área de sacrificio. ¿Quién, en el nombre de qué valores de democracia, en el nombre de qué valores de participación colectiva, popular, puede abrogarse la potestad para determinar que un espacio geográfico, y no cualquier espacio geográfico, pueda ser determinado como área de sacrificio? Las láminas que van a ver son entresacadas de una ponencia que está completa y que probablemente pueda ser colocada en su versión completa para los materiales que en el futuro se van a copiar y se van a entregar, porque tiene mayor sentido. Pero en todo caso, son los materiales, las láminas, que me permiten explicar el proceso de hipereutroficación o hipereutrofización, las dos formas son válidas, que sufre el lago de Maracaibo, pero que revelan también una historia muy interesante, que es la historia por la cual yo me tuve que aprender este caletre y estar militando con esta ponencia, con esta exposición, durante un tiempo muy interesante, que permitió ver en el tejido interno del gobierno bolivariano. Son sucesos que ocurren entre el 2006 y el 2007, son relativamente recientes. ¿Cuáles son las contradicciones que existen? Si ustedes se fijan, en la esquina superior izquierda encontrarán el logo del Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo, ICLAM, que es un organismo adscrito, y ven en la otra esquina, al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Con ello quiero decir que esta fue un intento en el cual debo mencionar al ingeniero Jesús Castillo Golding, quien en el momento se desempeñaba como presidente del ICLAM, yo era el vicepresidente, y con quien tuve el honor de desarrollar esta interesante pelea. En septiembre del año 2006, el ICLAM logró ponerse, vamos a decirlo rápidamente, en este material que no está en la ponencia, o sea, no está en las láminas, pero que se dice Proyecto Adecuación del Canal de Navegación del Lago de Maracaibo, que en aquel momento impulsaba la Dirección Ejecutiva de Comercio y Suministro de PDVSA, en la cual estaba tratándose de lograr, como dijéramos, la permisología para que el Instituto Nacional de Canalizaciones, esa adecuación, lo que pretendía era llevar la profundidad del canal de navegación del lago de Maracaibo de 11.3 metros a 13.7 metros. Ocurrió entonces un fenómeno que yo juzgo muy interesante y a la vez muy democrático, que es que el estamento técnico del ICLAM buscó a la dirección del ICLAM, buscó al compañero Jesús Castillo y nos buscó a mí para decir, epa, ¿estamos pintados en la pared o qué es lo que es? Y en ese momento significó la posibilidad, el ICLAM tenía para ese momento 25 años de fundado. Y el ICLAM, como organismo investigador de carácter fundamentalmente técnico, se había pasado un cuarto de siglo midiendo la salinidad del lago y teniendo una idea de qué es lo que estaba ocurriendo con el lago de Maracaibo. De manera tal de que una vez que fuimos como confrontados por nuestros, vamos a decirlo así entre comillas, por nuestros trabajadores, en definitiva el estamento técnico de biólogos y de ingenieros químicos y de gente que trabajaba en el ICLAM son sus trabajadores, eso no tiene ninguna duda. En el sentido de decir, bueno, ¿qué es lo que hace el ICLAM frente al hecho de que PDVSA le estaba pidiendo al Instituto Nacional de Canalizaciones profundiza el canal? El canal tiene que ser profundizado y no era poco la profundización, de 11.3 a 13.7, hay más de 2 metros que se pretendían ahondar en el canal que posteriormente vamos a ver.
Inspirados entonces con ese texto que todos conocemos de Lee Primera, nuestro padre cantautor, vamos a comenzar la siguiente lámina, por favor, si es posible. Ajá. Fíjense, con las láminas vamos a tener como la idea de que se hizo el esfuerzo. Yo recuerdo cuánto nos costó poner en un párrafo qué era lo que pretendíamos. No se esfuercen en llamarnos niños ilusos, porque la realidad lo va a demostrar. En todo caso, leamos juntos. La siguiente presentación nos demuestra la necesidad de enfrentar, mediante un proceso de sedimentación natural del canal de navegación del lago de Maracaibo, la intrusión del caudal de agua salada procedente del Golfo de Venezuela como condición necesaria y prevalente, aunque no suficiente, para la recuperación del lago como cuerpo de agua vivo y de una salinidad que varíe desde el estuario en el norte hasta el Saco en el sur, de modo tal que en el futuro mediato, decimos mediato 50, 60 años, 70 años, ese es el futuro mediato, que en el futuro mediato sea posible su utilización para riego y consumo humano. Yo quiero decirles que pretender esto es una de las cosas que más me ha enorgullecido a mí en la vida, haber intentado formular esa posición, haberla representado. Lámina siguiente, por favor. La intrusión de agua salada en el lago de Maracaibo a través del canal de navegación es la causa principal, aunque no única, del proceso de hipereutrofización que se desarrolla en este cuerpo de agua y que significa su muerte a plazo fijo. El concepto lo vamos a ver posteriormente, no se preocupen, que vamos a tratar de que se comprenda a plenitud. Lámina siguiente, por favor. Esto, no tenemos que tener ningún susto con los términos técnicos, porque no son complicados, no son complejos, son muy sencillos. En realidad, la comprensión de lo que ocurre en el lago de Maracaibo no es algo que sea demasiado difícil. Decimos, el modo en que este daño se produce proviene del fenómeno de estratificación, en el cual el agua salada y el agua dulce proveniente del aporte de la cuenca permanecen no mezcladas debido a la diferencia de densidades, cortándose el intercambio gaseoso entre el fondo y la superficie, lo que, entre otras cosas, inhibe el proceso de transformación del nitrógeno en suspensión a nitrógeno gaseoso que se libera a la atmósfera. La siguiente, por favor. Sostenemos la necesidad de un manejo integral de la cuenca que asuma todos los problemas derivados de las relaciones económicas y sociales que se desarrollen en su interior, pero lo que se demuestra es que si no se enfrenta el proceso de salinización, el resto de los esfuerzos por sanear al lago carecerán de sentido. Aquí no se dice que se estaba metiendo un billete gordo en plantas de tratamiento para las aguas residuales y domésticas, que no es que no fuesen necesarias, pero que eran un pellizco que no permitía ni siquiera que tuviese incidencia. En los términos de las 4 grandes causas de eutroficación o eutrofización del lago, teníamos cuña salina, sedimentación y agroquímicos. Por sedimentación y agroquímicos entendemos la escorrentía de la cuenca hacia el lago de Maracaibo, tanto en materia orgánica proveniente de la cuenca como en los agroquímicos que están en forma intensiva siendo utilizados tanto en la cuenca andina como en la sierra de Perijá y que van a dar al lago. Entonces, sedimentación y agroquímicos era la segunda causa. La tercera causa era contaminación por aguas residuales, industriales y domésticas. Y finalmente, sorpréndanse, la última causa de contaminación eran los derrames hidrocarburíferos, que es lo que supuestamente ante nuestros ojos aparece como lo más evidente, el derrame, la cosa. Eso desde el punto de vista de lo que mata al lago es la cuarta causa. Pero en términos de cuantificación, el problema de la cuña salina representa más del 80% de las causas de la eutrofización o eutroficación del lago. De manera tal de que uno puede poner plantas de tratamiento para que no le llegue una gota de agua residual no tratada y no está haciendo nada, ni siquiera se nota. Eso es difícil de entender porque una planta de tratamiento cuesta mucha plata y sin embargo no se comprendía que esas cosas funcionaban mucho para aparentar, pero que en definitiva no asumían, no confrontaban ese problema que a continuación vamos a ver. Por favor, la siguiente lámina.
La cuña salina le impide al lago de Maracaibo su proceso natural de respiración. Recuerden la lámina anterior. Ya vamos a ver en una lámina especial cómo es eso de la estratificación de la columna de agua y cómo es eso de que se inhibe el intercambio gaseoso entre el fondo y la superficie. Pero eso que dice ahí de que el nitrógeno orgánico no puede transformarse en nitrógeno gaseoso que se libera a la atmósfera, a lo que más se parece, como lo decimos así, el lago de Maracaibo está en un avanzado proceso de asfixia. Es un cuerpo que no pudiera respirar. Eso es lo que define el proceso de eutroficación más que cualquier otra cosa. Es un cuerpo de agua que no puede liberar eso que tendría posibilidad de liberarlo a la atmósfera y que significaría de gol, si el lago pudiera hacer ese proceso químico de liberar el nitrógeno orgánico, el nitrógeno gaseoso que se va a la atmósfera, el 50% de la contaminación desaparecería solita por una cosa que el lago hace. De manera tal de que podemos darnos cuenta de qué implica el problema de la... Y queríamos decir que esas manifestaciones, las cianofitas, el verdín, que es muchísimo más nocivo que la lemna, porque ese sí que es maluco de verdad, ese es puro veneno, puro cianuro, y la lemna, que es la que más aparatosamente se ve. La lemna es la que significó en el año 2004, cuando se tuvo la experiencia de la primera hiperfloración de lemna oscura en la superficie del lago de Maracaibo. Eso fue manejado mediáticamente de la manera más miserable, porque se transformó a la lemna en el monstruo verde, cuando la lemna es tremenda pana, tremenda amiga. La lemna es el modo como el lago de Maracaibo le escribe a la cuenca del lago su mensaje: me estoy muriendo, y me busco en la lemna las posibilidades de durar un ratico más, de durar un rato más. En todo caso, lo que queríamos decir, que nadie dice que la fiebre es la enfermedad. La fiebre es la manifestación sintomática. La lemna no era la enfermedad del lago, era su manifestación sintomática. Lámina siguiente, por favor. Bueno, nos estamos ubicando entonces. Yo no quise cortar ninguna de las láminas, porque efectivamente, esta es una primera aproximación al espacio de la cuenca del lago de Maracaibo. A mí me resulta bien interesante ver cómo Paraguaná y La Guajira cierran el espacio, o sea que tenemos como un conjunto de mares interiores, ¿no? Uno de agua dulce y otro de agua salada. La siguiente. Esta lámina, que quiero que lean, revela el espacio de tiempo que nos separa de cuando la gente bebía el agua del lago de Maracaibo como su forma de sustento principal. 1926. No se ha cumplido un siglo todavía del tiempo en que las comunidades que están expresadas ahí formulaban las primeras protestas de que los derrames de hidrocarburos en el lago de Maracaibo estaban contaminando el agua de manera que no se podía beber como lo habían hecho tradicionalmente. Y a mí me parece que eso es como una manifestación bien precisa y bien concreta de qué opción fue la que hicimos cuando el hecho petrolero, por no calificarlo de ninguna manera, llegó a nuestro país. No sé si terminaron de leerla porque es importante. O sea, lo que quiero decir es que básicamente lo que me está referido ahí es que las comunidades cuyos nombres reconocemos que están al lado del lago han tomado el agua del lago hasta ese tiempo, hasta la segunda década. Siguiente lámina, por favor. Y para tener una confirmación de eso en la historia más antigua, tenemos ese texto de Rodrigo de Argüelles y Gaspar de Párraga cuando mencionan y describen la laguna de Maracaibo. Este ambiente poco fértil se contrapone a las ventajas que ofrece el lago al proveer de agua potable y servir como medio de comunicación para abastecerse de áreas más productivas como eran las del sur. La laguna era toda ella dulce por serlo el agua de que se hace. Esa cuestión que la está reconociendo un señor en 1500 y pico, es necesario que nosotros la tengamos permanentemente en cuenta. El lago de Maracaibo recoge toda la vertiente de los Andes y toda la vertiente de la Sierra de Perijá, segundo a segundo.
Y ya vamos a ver cómo está cuantificado esa cantidad de agua potable, de agua dulce, de agua susceptible de ser potabilizada. Siguiente, por favor. En este resumen lo que quisiéramos expresar nada más es que las características. El lago de Maracaibo es el más grande de Venezuela, el reservorio de agua dulce más importante de Venezuela y el más grande de América del Sur. Con el descubrimiento y explotación del petróleo a comienzos del siglo XX, el delicado equilibrio ecológico de la cuenca del lago de Maracaibo comenzó a ser afectado, generándose alteraciones en sus características físicas, químicas y biológicas. Esto es lo importante. En este sistema se mezcla el agua dulce de 135 ríos que le aportan un promedio anual de 1.600 metros cúbicos por segundo. No nos cabe en la cabeza esa cantidad de agua. Es bien difícil de tener una idea de qué es 1.600 metros cúbicos de agua por segundo. Bueno, la siguiente, por favor. Aquí ya hay como unas consideraciones ya más, arriba tenemos, arriba de la bahía del Tablazo, que es ese espacio que está cortado por las islas de la barra de Maracaibo, está el Golfo de Venezuela. Después viene la bahía del Tablazo, que en la limnología apurada que tuvimos que aprender para poder defender esta posición, funcionaba como de gerente de relaciones industriales, de relaciones públicas, que era, con esta imagen se nos quería decir que en la bahía del Tablazo es donde se genera esa mezcla natural, cuando no había canal de navegación, era el lugar, el espacio donde el agua procedente del Golfo se juntaba con el agua que salía del lago y teníamos unas salinidades diferenciadas. Estas salinidades diferenciadas del agua del lago de Maracaibo en el norte y en el sur eran una de sus características más interesantes, más frágiles, pero de mayor capacidad biótica. Desde el punto de vista de la biota que está en el lago de Maracaibo, esa diferencia de salinidades lo hacía más y no menos vivo, tenía más y no menos especies de peces en su interior y de cuerpos vivos, de organismos vivos. Después tenemos, lámina siguiente por favor, el estrecho de Maracaibo, que es la barra esa que se ve cuando uno está en Maracaibo, que ve la otra costa, es el espacio ese. Y finalmente, en la siguiente lámina por favor, ya se marcan los ríos fundamentales. Lo que quiero decir es que, teniendo en cuenta, pasen la siguiente solamente para tener una medición rápidamente, la bahía más el estrecho más el lago son casi 13.000 kilómetros cuadrados, pero la cuenca en su conjunto son 121.823 kilómetros cuadrados, para dar a entender de cuál es el espacio geográfico que está afectado. Pasemos a la lámina siguiente, por favor. Esa es una preciosa lámina donde tenemos nuestro lago visto desde el espacio y creo yo que vale la pena tener esa apreciación de dónde estamos. La siguiente, por favor. Rapidito, las dos componentes, salinización y contaminación, eutroficación. Aquí abajo, a la esquina ya hay no vale la pena que lo veamos ahorita porque ya lo vamos a ver más grande. Quisiera rápidamente presentar los valores fundamentales. Lámina siguiente. Fíjense, variación de la concentración de nitrógeno total en el lago de Maracaibo. No veamos los detalles. De 1930, el nitrógeno, y como en 1970, o después del 70, cuando se consigue la profundidad total del canal, miren el disparado que tiene la concentración de nitrógeno total. Siguiente, por favor. Miren el mismo gráfico con fósforo total. Nitrógeno y fósforo son los dos nutrientes que representan ese proceso de eutroficación. La siguiente la podemos pasar. Bueno, es rápidamente, sí, pasémosla, no tiene mayor sentido. Veamos aquí fotos de este es el verdín, estas son las algas venenosas, las cianófitas, y pasemos la siguiente. Estas son las más recientes fotos de la presencia de la lemna, que como les dije, es esa microleguminosa, es una leguminosa que es una muy amiga del lago que pretende extraer del lago el nitrógeno y el fósforo en suspensión. Bien, pasemos la siguiente, completa, no vale la pena que... ahí, pasa, vamos a ver. Con la construcción del canal de navegación se modificó el sistema y todo el lago se transformó en un estuario.
por la cuña salina. El agua de mar, por ser más densa que el agua del lago, ha venido penetrando por el fondo del canal y en la mayor parte del año alcanza el centro del lago de Maracaibo, originando el llamado cono hipolimnético. Este cono hipolimnético sí es importante que lo tengamos presente para comprenderlo. Que es una masa, masa de agua del fondo del lago más densa que la superficial, que impide la renovación vertical de las aguas del lago. Pasemos a la siguiente. Esa sí es una lámina que quiero que detallemos. Ese es un diagrama de una cosa que no entendemos por qué es secreta. Levanten la mano los que en esta sala están viendo un diagrama del canal de navegación del lago por primera vez. Esa es una manifestación de lo que queríamos decir en esta ponencia. ¿Por qué de esto no sabemos? ¿Por qué del fenómeno que está cambiando nuestro mar interior dulce, un mar de agua dulce que tenemos en una gelatina que no va a servir para nada dentro de muy poco tiempo? De eso no sabemos, de eso no somos informados, eso no se estudia en el bachillerato, eso no se nos dice en ninguna parte, eso es secreto. ¿Por qué eso es secreto? Teniendo una incidencia tan dramática en la vida de todo el pueblo de Venezuela y fundamentalmente en la vida de la cuenca del lago. Siguiente, por favor. Aquí hay un diagrama que pretende expresar cómo el agua salada, que serían como esas ondas blancas, va para el fondo. Vamos a pasar, lo que quiero decir es que la estratificación de la columna de agua se ve mejor. No me voy a detener en la siguiente. Pasemos esa, por favor. Esa lámina es muy interesante para determinar cómo en el cono hipolimnético las concentraciones de sal aumentan, las de nitrógeno total aumentan, y cómo el oxígeno disuelto disminuye a cero, de manera tal que esa teta inmensa del cono hipolimnético es una zona anóxica carente de vida, y lo determina el hecho de que el oxígeno disuelto a partir de los 15 metros de profundidad es cero. No hay oxígeno, no puede haber ningún ser vivo. Pasémosla, por favor. Aquí no es para lo que dice la lámina, esquema del proceso de erosión del cono hipolimnético. El cono hipolimnético es como ese seno, como hemos dicho ahorita un poco más vulgarmente, esa teta, y podemos ver que el agua, lo que está en color azul y negro, es el agua más densa, el agua salada, y como al estratificarse respecto del agua que aportan los ríos, que es el agua dulce, que es más liviana, se produce esa incapacidad del intercambio gaseoso entre el fondo y la superficie, lo que es el elemento inhibidor para que el lago pueda respirar. La siguiente, por favor. Esta es una ubicación del cono hipolimnético en el lago de Maracaibo, para que se den cuenta. Eso ahorita es el 38% del volumen total del lago. La siguiente, por favor, rapidito, esta es clave. Evolución de la salinidad entre 1937 y 2005. Vean la rayita azul. De tener un lago que la gente lo podía beber a tener lo que tenemos en un periodo que no lleva, ¿son qué? 60 años. En 60 años, un poquito más, tenemos esa situación. Siguiente, por favor. Pasemos esa también, por favor. Aquí hay unos datos que significan una cosa, que lo que quiere determinar es que los señores de arriba, en 1956, midieron una salinidad en la superficie de 0,78 miligramos parte por millón, y en el fondo de 0,81, lo que era una diferencia muy poca. Parecía que entre el fondo y la superficie no había una diferencia de la salinidad apreciable. Y como ya en el 2001, menos de 50 años, fíjense las salinidades de la superficie 3.2 y la del fondo 8.7. Fíjense la de 2 años más tarde, 4.8, 12.6, se dan dando cuenta que con una rapidez abrumadora la salinidad está creciendo en esos términos. Siguiente, por favor. Las consideraciones finales son las que nosotros en aquel momento, dando esa pelea contra el Instituto Nacional de Canalizaciones, estábamos peleándonos el Ministerio del Ambiente contra el Ministerio de Infraestructura. Y queríamos decir, al interior de esa pelea, que pocas cosas podrán expresar mejor el carácter ecologista de este socialismo del siglo XXI que estamos construyendo, como el replanificar el manejo de la cuenca del lago de Maracaibo con una reducción a 5 metros de profundidad del canal,
con las restricciones para la navegación que ello implica. Aquí queremos decir que lo que no pasan son los tanqueros. Con 5 metros de profundidad hay una navegación posible que tiene que ser dimensionada y diseñada para que el lago viva, no al revés. Esa será la mejor prueba de que hemos comenzado a adaptar nuestra economía a la naturaleza y no al revés como lo enseña el capitalismo. No es una mera casualidad histórica que la primera versión del canal de navegación practicada en 1935 la hiciera la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Y yo quiero decir, para terminar, porque estoy pasado del tiempo, que ¿quién decidió? ¿Cuándo votamos? ¿Cuándo hubo elecciones para determinar en qué medida la sociedad venezolana ha sido consultada respecto de eso? Quiero decir que esa pelea significó algo tan concreto como que el vicepresidente de la República para el momento, que era el general, bueno, no me acuerdo su graduación militar, el general Carrizales, llegó a declarar en Panorama que sería suspendida la navegación de gran calado, lo cual fue nuestro momento máximo de fuerza y de victoria. Lograr que él declarara a Panorama eso. Y después, al interior de una jugada de esas características, el manto de silencio ha cubierto todo, la discusión sobre Canal se cerró completamente y en este momento no hay ninguna nueva información al respecto. Muchas gracias.